Manuel Antonio Matos, de la propia oligarquía caraqueña, banquero, y que junto con otros generales recibió dinero del exterior para derrocar al gobierno. Ellos fracasaron y fueron derrotados por Cipriano Castro. Cuando Cipriano Castro se enteró de los detalles de ese financiamiento extranjero, lo anunció al mundo. Y lo que hizo el resto del mundo fue decir, bueno, que este señor era una especie de loco. Cipriano Castro. Sí, y que fue tildado de loco. Eso, claro, y todas las caricaturas de los periódicos importantes del mundo lo pintaban como un mono y ponían a Venezuela como si fuera un estado forajido. Fue terrible. Incluso pero entonces no es nuevo, profesor. No, por eso es que digo, es bueno saber que hay en el pasado esto. Aquí hay un libro que yo quiero que todos vean, porque yo quiero que inventen, yo no creo que crean que estoy inventando. Este libro es de la profesora Judith Ewell, una profesora norteamericana, y se llama Venezuela y los Estados Unidos, que es una historia de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos en el siglo XX. En la página, muy importante para que vean la cita de dónde la estoy sacando, en la página 103, la profesora Ewell cita cómo los Estados Unidos ya estaban hartos, porque vino el bloqueo de 1903, las potencias extranjeras bloquearon nuestras costas y saquearon las aduanas. Que fue el centenario que se conmemoró el año pasado. Exactamente, otros venezolanos actuando como invasores extranjeros, bloqueando nuestras costas con los barcos petroleros. Una vergüenza para Venezuela que en la misma época que se cumplieron 100 años de ese bloqueo extranjero, actuaron como un ejército invasor otros venezolanos. Bueno, en este libro, la profesora Ewell dice, por ejemplo, que en 1904 los Estados Unidos, ya cansados de la actitud de Castro, planearon una invasión. Y hablaron con lo que el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos en aquella época decía la mejor clase de gente de Venezuela. ¿Quiénes eran la mejor clase? Exactamente, la mejor clase de gente en Venezuela. Para ellos, por supuesto. Este funcionario era la élite caraqueña, los grandes comerciantes. Y el señor Enrique Bulton le había dicho que la gente como ellos estaba esperando que Estados Unidos llegara a Venezuela y invadiera y que resolviera ese problema de Castro. Eso es lo que ellos estaban esperando. ¿A quién se le parece ahora, profesor? Bueno, es que ese es el problema. Hay gente como Carlos Dorado, que escribió en La Nación, en Universal, hace unos meses, cuando la invasión, año pasado, cuando la invasión Irán-Irak, que él soñaba con los tanques norteamericanos subiendo por la autopista Caracas-La Guaira, o la señora Ángela Sago, que no me canso de repetirlo, es bueno que nunca se olvide, que ella decía que era preferible un ejército invasor en Venezuela antes que el presidente Chávez gobernando Venezuela. Pero bueno, estos señores planearon, aquí está, el capitán Frank Power de los Estados Unidos había planeado un plan de invasión y querían invadir Venezuela para tomar, y querían poner un gobierno precisamente de la élite caraqueña, porque decía que no era conveniente un gobierno directo como el que tiene Estados Unidos hoy en Irak, por ejemplo. No era conveniente porque necesitaba más de 25.000 hombres para sostenerlo, y que estaban listos para invadir. No invadieron. ¿Por qué no invadieron? La profesora Ewell, ¿qué lo frenó? ¿Qué frenó la invasión? La opinión pública norteamericana, que ya no le creía a la política imperialista de Theodore Roosevelt, pensando que estaba defendiendo algún principio, sino que estaba prácticamente defendiendo los intereses de compañías internas norteamericanas contra otras compañías norteamericanas. El problema principista de imponer la paz en el mundo no funcionó. Ahora, en 1908, cuando Gómez derroca a Cipriano Castro, en los puertos venezolanos había barcos militares norteamericanos protegiendo el golpe de Estado de Gómez. Durante el gobierno de Gómez, incluso los caudillos venezolanos, muchos de ellos fueron tentados por funcionarios norteamericanos para hacer levantamientos contra Gómez a cambio de riqueza petrolera para esas compañías norteamericanas. Un caudillo importante antigomecista, el general Arévalo Cedeño, en su libro, El libro de mis luchas, que es un libro de sus memorias, él dice cómo un doctor Herradora de Honduras y un coronel del ejército norteamericano le ofrecieron armas para luchar contra Gómez, solo a cambio de que, firmando un documento, que le iban a entregar petróleo a sus compañías una vez que ganaran el poder en Venezuela. Y él mismo responde diciendo en una carta que era muy cómodo para los señores como Herradora vender repúblicas centroamericanas, pero que ellos, como buenos hijos de Bolívar, sabían conservar y defender la gloria de la herencia de nuestro libertador. Es decir, algunos sí tenían conciencia de la soberanía nacional y de la dignidad nacional y no se vendían. Otro punto interesante es que esto fue en 1921, es la de Arévalo Cedeño contra Gómez, ¿no? Posteriormente ha habido otros ejemplos. Por ejemplo, en 1948, con el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, el mismo Rómulo Gallegos denunció en Cuba, una vez que salió al exilio, que había, junto con los militares que dieron el golpe, el agregado militar norteamericano, un famoso coronel Adams, que estaba presente en la dirección de las operaciones y que lo vieron. Ese coronel Adams
La excusa que dio era que él estuvo presente en el golpe porque él estaba buscando unas entradas para una corrida de toros. Y él después se le dio la condecoración de la Orden del Libertador y luego desapareció, incluso años después, estamos hablando de los años 70, 80, algunos historiadores venezolanos lo buscaron en Virginia, en su casa, para que echara el cuento de cómo él había participado en el golpe y él nunca habló de nada. Murió con la boca cerrada. Yo no sé sinceramente si está muerto o no, pero nunca habló. Es interesante porque se parece al teniente coronel Rogers y al otro teniente coronel que no recuerdo su nombre, pero había dos oficiales norteamericanos en la comandancia del ejército en el 11 de abril y el 12 de abril, cuando derrocaron al presidente Chávez y cuando pusieron al dictador Carmona. Estas presencias son esa presencia, casuales. claro, yo no creo que hayan dicho que estaban buscando una entrada por una corrida de toros, teniente coronel Rogers, pero nunca pudieron explicar su presencia en el pleno centro de comando de un golpe de Estado. Ahora bien, la presencia norteamericana en el golpe de abril, que es cuando se reanuda la violencia contra un país democrático, que es el punto importante de todo esto, hay un artículo, por ejemplo, de la revista The Nation, que dice, por ejemplo, y el Washington Post también, gran periódico norteamericano, también lo afirma, que el vicealmirante o contraalmirante Carlos Molina Tamayo, uno de los líderes del golpe, había recibido $100.000 y había sido contactado por el Instituto Internacional Republicano previo al golpe. También todo el mundo sabe, él mismo dice que había tenido contactos con funcionarios de la embajada norteamericana y que habían viajado a Washington. El agregado militar venezolano en Washington, Enrique Medina Gómez, era uno de los jefes del golpe. La propia embajadora de aquel momento, Donna Reinach, había dicho que mejor no se reunieran tanto con los jefes del golpe porque era demasiado evidente. El señor Carmona, el señor Ortega viajaron a Estados Unidos a pedir luz verde y eso lo dicen los propios norteamericanos. Profesor Moncada, volviendo a 1948, la denuncia que hiciera el derrocado presidente Rómulo Gallego, ¿en algún momento se investigó? El presidente Truman, que era el presidente de Estados Unidos en aquel momento, se vio forzado a declarar públicamente que eso era que le dio disculpas al presidente Gallego, pero le dijo que estaba equivocado, que no era cierto. Pero todo el mundo sabe que era inexplicable la presencia del agregado militar norteamericano en el centro de operaciones de un golpe. Buscando las entradas para una corrida de toros. Buscando las entradas para una corrida de toros. Profesor, ¿y posteriormente? Claro, el punto está que ha habido alianzas, pero fíjense, yo lo que digo es, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ha habido financiamiento directo, lo dice la propia prensa norteamericana, a los militares que participaron en el golpe, estoy hablando del almirante Molina Tamayo, la presencia de oficiales norteamericanos en la comandancia general del ejército en el momento del golpe. La reacción de los altos funcionarios del Departamento de Estado, Colin Powell, Condoleezza Rice, durante el golpe, echándole la culpa al presidente Chávez. También la reacción el embajador norteamericano en la OEA, que no quería que se reconociera al embajador Valero, que todavía sigue siendo el embajador venezolano en la OEA, como el embajador venezolano en la OEA. Decía, no, usted ya no es, usted está tumbado. Hay algunos venezolanos incluso que se reunieron con, funcionarios que cambiaron el nombre, mandaron cartas a Venezuela al señor Carmona y ya lo llamaban República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, sino le quitaron Bolivariana, dice República de Venezuela, informando conversaciones con altos funcionarios norteamericanos, diciendo que la transición, que había sido traumática, tenía que hacerse del modo pacífico que pareciera dentro de los marcos constitucionales. Es decir, los Estados Unidos no condenaron el golpe, es un punto importante, y estaban financiando a los señores que participaron en el golpe, a esa famosa sociedad civil, la estaban financiando previa al golpe. Señores como Carlos Ortega de la CTV estaba recibiendo dinero del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, a través del Fondo Nacional para la Democracia, hacia la CTV, antes del golpe. Tenemos que irnos al corte, profesor, y antes de volver al tema venezolano y a lo que está pasando ahora vinculado con la denuncia que hiciera el presidente de la República, quisiéramos también pasar revista a las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, Estados Unidos, no, del gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos en otros países latinoamericanos, para tratar de establecer una relación de por qué Venezuela ahora pareciera ser el blanco, según las denuncias, en este caso del jefe del Estado. Nos vamos al corte, ya volvemos. Amigas y amigos, seguimos con más de Contragolpe. Les recordamos que estamos conversando con el profesor Samuel Moncada, director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, antes de ir al corte le preguntábamos sobre las intervenciones de gobiernos de Estados Unidos en gobiernos de América Latina. ¿Cuáles son las que usted resaltaría? Sí. ¿Sobre cuáles haría énfasis? Sí, Vanessa, además que hiciste una aclaratoria que me parece pertinente
resaltar, que es que nosotros aquí no estamos haciendo antiyanquismo barato, no estamos diciendo todos los gringos son malos, somos antinorteamericanos. El pueblo norteamericano es un gran pueblo, es la primera potencia del mundo, nosotros no tenemos conflicto con ellos. El gobierno norteamericano, cuya política exterior hacia América Latina ha sido secuestrada por un grupo especial, un lobby especial de electores en Florida, que son los cubanos de Miami, se ha planteado un conflicto con un gobierno y con un país democrático como es Venezuela, y esa es la crisis que estamos viviendo en este momento. Nuestro problema no es con los Estados Unidos, nuestro problema es con la política del actual presidente Bush, quien ha delegado su política exterior, en particular hacia América Latina, en un grupo de fanáticos, como son Otto Reich, Roger Noriega y todo ese tipo de gente. ¿Por qué dice que son fanáticos, profesor? Son fanáticos porque son herederos de la Guerra Fría, son guerreros de la Guerra Fría que participaron en las invasiones en El Salvador, en la lucha de los contras y de la destrucción del proceso nicaragüense, tienen un planteamiento permanente de hostigamiento a Cuba y de amenaza permanente a Cuba, pero no nada más a Cuba, porque uno dice, bueno, los comunistas Cuba, pero un momento, en Brasil en el año 64 también lo hicieron, en Guatemala en el año 54 también lo hicieron, en Chile en el año 1973 también lo hicieron, en Panamá lo hicieron también en el año 90, es decir, en Panamá incluso arrasaron bombardeando el barrio de Chorrillos, y el presidente de Panamá, bueno o malo, hoy está preso en Miami como un delincuente cualquiera, había sido presidente de Panamá, no lo estoy defendiendo, simplemente lo que digo es cómo actúa como una potencia imperial. El punto está en que si hay principio de legalidad internacional, se tiene que respetar la soberanía del pueblo venezolano, y el gobierno norteamericano tiene que entender incluso los principios de funcionamiento del propio gobierno norteamericano, donde su pueblo respeta a los países democráticos, y eso es lo que no está ocurriendo en este momento. El punto central es, Vanessa, que hay una larga historia de intervencionismo norteamericano en América Latina. América Latina lo llaman ellos mismos el patio trasero de los Estados Unidos, y desde México ya en el siglo XIX, donde la mitad del territorio mexicano hoy pertenece a Estados Unidos, todo lo que es California, Nuevo México, Texas, Colorado, esos estados norteamericanos eran antes estados mexicanos, pasando por Puerto Rico, que también fue una colonia española y ahora pertenece a Estados Unidos. Cuba también fue invadida, fue quizá uno de los primeros, pero casi que no hay país que no haya sido invadido en algún momento en Centroamérica por Estados Unidos. Haití, Nicaragua, Salvador, todos han sido, Panamá, han sido invadidos por los Estados Unidos. Panamá en 1903 se separó de Colombia por el apoyo norteamericano, y el presidente, el mismo que dije que quería invadir Venezuela, Theodore Roosevelt, dijo, yo tomé Panamá. Panamá era como su gran premio. Las intervenciones norteamericanas en Sudamérica, y quiero decir en el continente suramericano, Colombia, Venezuela, el resto, no han sido directamente a través de ejércitos armados, pero sí a través de la presión, utilizando a las élites locales cuyos intereses se parecen más a los intereses del poder norteamericano que a los de su propio pueblo. Y, por ejemplo, en el caso de Guatemala de 1954 es muy interesante ver la receta que ellos diseñaron, que realmente la habían aplicado en Irán antes, cuando derrocaron al gobierno del primer ministro Saddam Hussein. Pero en América Latina, con el gobierno del presidente Jacobo Arbenz, gobierno democrático que fue derrocado por una invasión apoyada por los norteamericanos, igual que la contra, parecida a la contra nicaragüense, tenían una receta. Aquí está la receta. ¿Cuál es la receta? Los dos objetivos principales eran, hay un gobierno comunista que tiene que ser derrocado. Derrocar un gobierno comunista, primer objetivo. Segundo objetivo, instaurar un gobierno amigo de los Estados Unidos. Derrocar gobierno comunista, poner gobierno amigo de los Estados Unidos. Y luego, encubiertamente, dice, instalar y sustentar encubiertamente un gobierno pro Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles eran los pasos? 6 pasos para lograr esos dos objetivos. El primero, de señalar al gobierno de ese país, en este caso era Guatemala, como si fuera una amenaza para el mundo, una amenaza para sus vecinos. En Venezuela, nosotros tenemos venezolanos diciendo que el gobierno venezolano es una amenaza. Aníbal Romero, por ejemplo, llama en Venezuela, escribiendo todo el tiempo y por la radio, es un gobierno forajido, que ese es el lenguaje que usa Estados Unidos para invadir países en el Medio Oriente. Afganistán, Irak, son países forajidos, deben ser invadidos. Bueno, venezolanos empiezan a hablar en ese lenguaje y dicen, gobierno forajido, es decir, invádannos, ¿no? Luego,
pero esto es en el año 54, o sea, esto no es un invento de nadie. Dice luego que es una amenaza para sus vecinos y que la oposición es débil, dispersa y desunida y por tanto necesita apoyo exterior. La segunda etapa luego sería... Parece escrito en el año 2003, claro, esto estoy citando, en Venezuela. Claro, estoy citando un caso para Guatemala, los papeles de la CIA de la invasión de Guatemala que salieron recientemente, ¿no? Luego, la otra etapa, dice, se pasa al condicionamiento preliminar, que es crear desacuerdo y deserción dentro del objetivo. El objetivo es el gobierno que quiere ser derrocado. Crear división, desacuerdo, confusión. Manifestar su inhabilidad, alentar la impaciencia de los que no son comunistas, es decir, de los enemigos del gobierno, para que se alteren y quieran derrocarlo. Presión económica y completar acuerdos militares con Nicaragua, Honduras y El Salvador, es decir, con los vecinos. Lo que están haciendo nosotros hoy con el Plan Colombia. En aquel momento eran acuerdos militares de Estados Unidos con los vecinos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, es decir, un cerco, un anillo de acero para una especie de hielo internacional, aislamiento internacional fundamentalmente. La siguiente etapa, después del aislamiento internacional, que nosotros nos la quieren hacer con el Plan Colombia, es la concentración, es crear antagonismo contra el régimen, es decir, continuar la presión económica e iniciar acciones diplomáticas mediante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y acentuar la preparación paramilitar. Ya estaban preparando gente armada. Mire, en Haití hoy hay paramilitares tratando de derrocar al gobierno. En Guatemala lo hicieron, en Nicaragua lo hicieron con los contras, en Colombia hay paramilitares, es decir, lo han hecho en muchos otros lugares. ¿Cuántos de esos pasos, antes de que continúe, profesor, se han cumplido en nuestro Bueno, país? nosotros aquí tuvimos paramilitares disparando a la gente el 11 de abril, es verdad, yo no sé quiénes son porque yo no soy policía ni le saqué fotos, pero evidentemente había gente que estaba disparando que no era de ninguno de los dos lados, porque tiros certeros en la cabeza de una serie de víctimas lo hicieron profesionales que no eran precisamente ni la gente de Puente de Alguno, ni siquiera digo la gente de la metropolitana, que cayeron de los dos lados gente con esos tiros. ¿Quién los disparó? Es un punto importante, mercenarios precisamente, ¿no? La cuarta, que es una etapa considerada crítica, es presión económica, militar y diplomática al máximo, acentuar la actividad divisionista, intensiva campaña de rumores que estimulen el miedo. ¿Nos encontramos en esa fase? Sí, porque nosotros ya pasamos por ahí. Además, Vanessa, recuerda que todo esto se aplicó en abril y fracasó, ahora quieren reintentarlo, ¿no? Esto, ¿usted piensa que las cosas que se vivieron, como el preámbulo del golpe de Estado del 11 de abril, se están repitiendo en las Ellos mismas quieren condiciones cocinar otra ahora? vez la misma torta, ese es el problema, si nosotros los venezolanos lo dejamos. El problema es que nosotros ya sabemos, ya aprendimos, no lo pueden hacer porque no nos pueden agarrar de sorpresa. El último paso, previo al triunfo, por supuesto, es el sabotaje agresivo contra objetivos claves del gobierno. Lanzamiento de un ultimátum contra el gobierno y contra su líder para evitar un derramamiento de sangre. O te vas o aquí viene la guerra civil. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Eso fue lo que vivimos durante el paro petrolero, o te vas o la guerra. Eso fue lo que vimos en abril, del 11 de abril. O te vas, Chávez, vete ya, o viene la guerra, te tumbamos. Es decir, otra vez, el ultimátum con la presión al máximo, ¿no? Y el último paso, por supuesto, es la consolidación del nuevo régimen, el apoyado por los Estados Unidos, y con reconocimiento inmediato de todos los países de la OEA y el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos que va a colaborar en la situación. Fíjense que en Haití hoy, que apareció un grupo paramilitar declarando de la guerra al gobierno central en varias ciudades. Ya el gobierno norteamericano, dice el New York Times, está insinuando que es bueno que Haití, que el presidente Aristide se vaya. Al principio decía que no, que es un presidente democrático, pero ya está diciendo, si la crisis es tan grave, bueno, va a tener que irse. Ese es el punto central, que una vez que se generó la crisis interna, ellos aparecen como salvadores y gente que está guardando el orden. Ahora, el punto es este, Vanessa. En Venezuela ya pasamos por ahí. Esa receta la han aplicado en Chile. En Chile, aquí tengo un libro para que también crean que no inventamos. Este es un libro importante, a ver si se ve acá. Los archivos de la CIA. Estos son papeles de la CIA, tal como hoy estamos viendo papeles del Departamento de Estado norteamericano. En este libro, los archivos de la CIA, se ve cómo hay intervenciones en Brasil, en Ecuador, en Chile. Aquí está, a ver si se ve bien. Estos son a partir de los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia. Exacto, son ningún comunista, son los propios norteamericanos señalando sus propios papeles. Y aquí se ve como en el caso de Chile, se dieron cientos de miles de dólares a compañías de camioneros, a compañías televisoras, a periódicos, el diario El Mercurio de Chile, que ahora lo hablaremos por favor del diario El Mercurio de Chile, que fue un diario de ultraderecha golpista y que luego apoyó Pinochet durante toda la dictadura, recibió $800.000 de parte. ¿El Mercurio ahora en Venezuela? Por supuesto que hay Mercurio, bueno, pero ¿cómo se explica que hicieron un paro por 2 meses y medio sin publicidad y sobrevivieron? Eso evidentemente había dinero del exterior, alguien estaba financiando eso. Igual pasa con las televisiones
televisoras, igual pasa con las radios, igual pasa con las grandes empresas. Aquí hubo dinero del exterior. Cuando tumbaron a presidente Allende en Chile, los derrocados, los exiliados, decían, el gobierno norteamericano participó, la CIA participó, y le preguntaban los periodistas, ¿tiene prueba de eso? No tengo prueba de eso. Años después fue que salieron las pruebas. Nosotros decimos lo mismo y nos preguntan, ¿tiene prueba de eso? Por fin están apareciendo las pruebas. De las pruebas le vamos a preguntar al regreso, porque el presidente de la República dijo que tenía pruebas, pero abiertamente, de la participación del presidente de Estados Unidos, George Bush, en el golpe de Estado del 11 de abril. ¿Existen esas pruebas? ¿De qué nos sirve, en caso de que esas pruebas existan, como país, mostrar esas pruebas al mundo? Nos vamos al corte, ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Contragolpes. Les recordamos que estamos conversando con el profesor Samuel Moncada, director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, historiador. Queremos recordarles también nuestro punto de contacto, es el 239-9043. Repetimos, 239-9043. También quisiéramos agradecer y dar acuses de recibo de algunos medios alternativos que hemos recibido. Es el caso de El Peatón, lo tenemos en nuestras manos, también es el caso de El Otro. Muchísimas gracias de verdad y apreciamos grandemente los esfuerzos por la comunicación alternativa. También queremos agradecerle al Tano por enviarnos unas hermosas calcomanías sobre los poderes creadores del pueblo. Muchísimas gracias al Tano también. Las distribuiremos democráticamente en Venezolana de Televisión. Profesor, nosotros antes de irnos al corte hablábamos sobre las declaraciones que dio el presidente de la República. Él dijo que tenía pruebas de la participación abiertamente del presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, en el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. También ha coincidido esta denuncia del presidente de la República, ya con los señalamientos hechos en las últimas 2 semanas, sobre el financiamiento que habrían recibido algunas organizaciones no gubernamentales, vinculadas fundamentalmente con sectores de oposición en el país. Mire, yo voy a ser totalmente sincero con respecto al nivel de información que yo manejo. Yo con respecto a la participación del presidente Bush, yo no tengo, simplemente porque el nivel de información que yo manejo no, es el nivel de información pública. Si yo no soy policía, ni tengo un equipo de investigaciones, yo lo que estoy es leyendo lo que publican la mayoría de los centros de información mundiales. El punto es que sí hay, eso sí es importante, el presidente Bush como persona es distinto a la administración Bush. La administración Bush, que es la administración de los últimos 4 años, sí tiene una política agresiva, hostil contra el gobierno democrático venezolano y contra un proceso democrático. Esto se ha visto, como hemos dicho, en la serie de indicios previos al golpe de abril, el financiamiento a la sociedad civil y a partidos políticos golpistas, la actitud con respecto al gobierno venezolano después del golpe, el mantenimiento del financiamiento y de la campaña de hostilidad contra el gobierno venezolano después del golpe durante todo el año 2003 y el 2004, y un punto importante. Lo grave de la posición norteamericana no fue que se equivocaron apoyando golpistas en el año 2002, sino que es continuada, agravada, sistemática su participación contra Venezuela. Yo le voy a dar un ejemplo. El financiamiento a la organización Súmate, uno podría decir, bueno, se equivocaron porque ellos dicen que, primero, que están apoyando a las dos partes, ellos apoyan la democracia en cualquier parte del mundo. ¿Es delito recibir financiamiento de fondos provenientes de Estados Unidos? Es que depende para qué usted los quiere. Si usted quiere una campaña educativa, como dice Súmate, que está haciendo Súmate, la excusa de Súmate en los medios de publicación nacional es que ellos recibieron dinero para una campaña educativa en favor de la democracia. Ahora, yo quiero que los venezolanos reflexionemos sobre estos datos a continuación vamos a comentar. 1. La señora María Corina Machado firmó el decreto de Pedro Carmona el 12 de abril. ¿Usted tiene las pruebas de eso? Aparece publicado. Eso apareció publicado en la revista, en el semanario Quinto Día del 31 de octubre del año 2003, donde aparece la lista de firmantes del decreto de Carmona. Eso apareció, tengo 3 fuentes para que quieran corroborarlo. No lo estoy inventando yo. Eso apareció el 11 de noviembre del año 2002 en la página web de Aporrea también. Eso aparece en otra
página que se llama tripod.be, que también aparece ahí el caso de la señora María Corina Machado, cuando nadie la conocía. Estamos hablando del 11 del 2002. La señora no era famosa todavía. Ella firmó el decreto de Carmona. Aparecen dos personas, Corina de Machado, que no es ella, y otra que es María Corina Machado. Creo que es el número 365, el firmante. Una persona que firmó el decreto tiránico de Carmona, necesita esa persona educación en democracia. Ella no está en capacidad de enseñar democracia al resto de los venezolanos cuando ella firmó el decreto de Carmona. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos la escoge a ella para darle miles de dólares para que nos venga a enseñar democracia a nosotros. Para usted es un contrasentido. No nada más un contrasentido, sino una burla precisamente a la capacidad de los venezolanos para saber lo que es democracia en nuestra historia. Pero un punto más importante todavía, que quiero que se sepa también, eso lo pueden ver otra vez, ustedes, le voy a hacer propaganda por REA, me perdonan, pero por REA es una fuente bastante confiable. El 11/11 del año 2002, otra vez, a Porrea, cuando comenta esta noticia, dice que hay un link con la página de la compañía, la voy a citar porque no estoy haciendo propaganda, la compañía Sivenza. La compañía Sivenza, que es de varios accionistas, Volmer, Machado Zuluaga, etcétera, dice que en una noticia de la propia página web de Sivenza, que cuando la compañía Sivenza estaba renegociando la deuda en dólares de la compañía, que parece que es muy alta y tiene problemas financieros, esa compañía, no me interesan sus problemas financieros, sí me interesa este punto. Lo aprobaron los directores ejecutivos y los directores suplentes de Sivenza. ¿Quiénes eran los directores suplentes de Sivenza a principios del año 2002? La señora María Corina Machado y el señor Pedro Carmona. Directores suplentes, Carmona y María Corina Machado, de la misma compañía. Y esa señora está recibiendo dólares y firmó el decreto de Carmona. Y todavía hoy, hasta septiembre de este año que cursa, va a seguir recibiendo dinero del gobierno norteamericano para enseñarnos democracia. Por lo que usted plantea no sería una relación casual. Es que lo que estoy diciendo es que como los Estados Unidos, que esta es la excusa que daba el gobierno de los Estados Unidos en el año 2002, la excusa que es la excusa estándar, esa es la excusa normal en casos cuando las cosas le van mal. Ellos dicen, si yo le doy el dinero a A, y A se lo da a B, y B se lo da a C, y se hace un desastre, eso no es mi culpa, yo se lo di fue a A. Eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Muy bien, eso se pudo aceptar, se equivocaron en el año 2002, pero todavía se siguen equivocando hoy. Ellos ya saben lo que pasó y siguen dándole dinero a esa misma persona. El punto central, señores, es que hay una conspiración continuada, agravada, sistemática contra la democracia venezolana, financiando a los agentes que tratan de destruir la democracia. Porque si esa señora firmó el decreto de Carmona, ella sabía lo que estaba haciendo, no es una menor de edad, ¿se da cuenta? El otro punto importante es que también financiaron a la CTV de Carlos Ortega, quiero decir, y la siguieron financiando durante el paro golpista, el paro criminal del año 2003, de finales del año 2003. Ahí, finales del 2002, comienzo del 2003, seguían recibiendo dinero de la CTV, del gobierno norteamericano. Hay que también entender que, por ejemplo, el Instituto Internacional Republicano, que es parte del Fondo Nacional para la Democracia, International Republican Institute, es el nombre en inglés, National Endowment for Democracy es el nombre en inglés de las dos organizaciones, van juntas. Hay un señor Folsom, que dirige el Instituto Internacional Republicano, y él apoyó el golpe de abril. Cuando el golpe de Carmona, él declaró públicamente en Estados Unidos, eso está escrito en un artículo en la revista The Nation, que él celebraba el levantamiento popular en Venezuela contra el gobierno de Chávez. Él lo celebraba. Y ese mismo instituto fue el que contactó al almirante Molina Tamayo. Ese mismo instituto fue el que le dio dinero luego a los partidos políticos venezolanos. Miles, cientos de miles de dólares. Ese mismo instituto se lo dio. Esto involucraría al Partido Republicano. Instituto Internacional Republicano, que parece que es el brazo internacional del Partido Republicano a través del presupuesto del Departamento de Estado del gobierno norteamericano. O sea, el punto central, esa gente apoyó el golpe y siguen participando hoy, supuestamente enseñándonos democracia. Ellos vienen a enseñarnos democracia después de habernos enseñado cómo apoyar un golpe de Estado clásico, típico como lo han hecho en Brasil en el año 64, que no era un gobierno comunista, en Guatemala en el año 54, que no era un gobierno comunista. Es decir, derrocan gobiernos democráticamente electos que no son comunistas, parte de su guerra fría contra el comunismo, como lo hicieron en Venezuela, que tampoco es un gobierno comunista, pero es la excusa que quieren usar. Se acabó la guerra fría, pero ellos siguen poniendo sus intereses imperiales. En el caso de Leonardo Carvajal, de la Asamblea de Educación, también gravísimo, porque le dieron dinero a un señor que luego estaba el 13 de abril en la mañana, el sábado, en Miraflores esperando que le dieran su ministerio.
El señor quería ser ministro de Educación y estaba esperando que Carmona... ¿Hay constancia de eso, Pero profesor? claro, si él mismo lo cuenta, el detalle interesante es que aquí no estamos calumniando a nadie, aquí con la verdad ganamos. El propio señor Carvajal luego reporta a quien le pagó, explicándole lo que estoy diciendo ahora. Y él habla del presidente Carmona, que fue derrocado. Él me ofreció, él dice que se reunieron en Fedecámaras y que se le ofreció el Ministerio de Educación y que él fue a buscarlo, pero que no se pudo porque la multitud de chavistas no dejaron que le diera. ¿Se da cuenta? Aquí el punto central es, señores, que en un país independiente las cosas las resuelven los nacionales de ese país, y que en términos económicos quien paga manda. Y si paga el gobierno norteamericano es por los intereses del gobierno norteamericano, no por los intereses de los venezolanos. Y si paga el gobierno norteamericano para defender sus intereses, ellos le mandan a estos venezolanos qué hacer. Y ellos van a buscar línea, van a pedir permiso. Así lo hicieron antes del golpe de abril. Fueron a pedir permiso en el Departamento de Estado, ellos mismos lo dicen, ellos le proponían golpes y nosotros decíamos, bueno, sí, no, ellos mismos reconocen que iban venezolanos a pedirle permiso. Luego, hace 2 semanas, nosotros vimos a quién, Carlos Ortega y Carlos Fernández, otra vez en Washington. Y después Carlos Ortega salió diciendo, hace una semana, antes del 13-14 de febrero, va a haber un golpe en Venezuela desde Costa Rica. Incluso el gobierno de Costa Rica está regañando hoy a Carlos Ortega y le dice, si continúa esa conducta, váyase de Costa Rica, no lo queremos aquí. Pero además Carlos Fernández, desde el suelo norteamericano, está pidiendo una rebelión contra el gobierno democrático venezolano. Carlos Fernández, quien fingió una enfermedad para escaparse de la justicia venezolana y está pidiendo asilo en Estados Unidos, está diciendo que hay que aplicar el artículo 350 de la Constitución en Venezuela para rebelarse contra el gobierno democrático desde suelo norteamericano. Está conspirando y el gobierno de Estados Unidos no dice nada. Más aún, los tenientes acusados por terrorismo que se escaparon de Venezuela y están en Miami pidiendo asilo. Y que el gobierno venezolano pide la extradición. Pide la extradición. Esos tenientes, hay una campaña del diario Miami Herald de Miami defendiéndolos como patriotas para que los liberen y le den el asilo. Pero además el FBI norteamericano se reunió con ellos, los interrogó y dice, bueno, no son de nuestro interés, no lo consideramos una amenaza. Es el punto central, señores del gobierno norteamericano. Cuando alguien es una amenaza para ustedes, ustedes dicen que es una amenaza para el mundo. Cuando alguien es una amenaza para Venezuela, ustedes dicen que a ustedes no les interesa. Nos vamos de corte nuevamente, profesor, y al regreso vamos a darle paso a las múltiples llamadas del pueblo que se está comunicando con usted, y también le dejaríamos pendiente otro planteamiento sobre algo que dijo el presidente de la República. Hoy, en alusión al gobierno estadounidense, dijo que se quería repetir en Venezuela lo que había ocurrido, lo que está ocurriendo lamentablemente en tiempo presente con la invasión a Irak, en el sentido de que se dio una excusa internacionalmente que hasta ahora no ha podido ser demostrada, que es el de las supuestas armas químicas, y con ese pretexto se invadió un país y que algo similar se está montando en Venezuela. Nos vamos al corte, no se parten, que ya volvemos. Venezuela, estamos de vuelta con más de Contragolpe. Estamos conversando, les recordamos, con el profesor Samuel Moncada, historiador y director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Antes de darle paso a montones de llamadas para el profesor Samuel Moncada, y también queremos recordarles nuestro punto de contacto, 239-9043, quisiéramos preguntarle sobre parte también de la intervención del presidente Chávez hoy, quien dijo que el gobierno de Estados Unidos quería repetir con Venezuela la triste historia, y nos perdonan el adjetivo, pero es realmente una historia triste lo que está pasando en Irak, la triste historia de la invasión contra Irak, es decir, que se forjó, se intentó convencer a la opinión pública internacional de que había unas supuestas armas que nunca aparecieron, hasta los momentos no han aparecido, y ese fue el pretexto para justificar la invasión. Según el presidente Chávez, se quiere hacer un expediente similar en el caso venezolano. Mire, el expediente contra Venezuela se está armando hace 5 años. Hace 5 años, si uno revisa la prensa como yo lo he revisado, uno encuentra que había acusaciones ya que si este gobierno estaba con la guerrilla colombiana, este gobierno estaba con la desestabilización castrista en América Latina, este gobierno estaba por un Saddam Hussein y Libia para destruir el mundo. Las cosas más absurdas se han dicho. Hace unos meses el famoso artículo de la periodista, entre comillas, Linda Robinson, que publicó en una revista importante de Estados Unidos acusando al presidente y al gobierno venezolano incluso de tener nexos con árabes. Al-Qaeda está en Margarita, la comunidad árabe venezolana que vive en Margarita acusada permanentemente de tener nexos con el terrorismo sin ninguna prueba, pero persistentemente acusada.
Incluso yo he leído barbaridades como que en San Antonio de los Altos hay un laboratorio que se produce en armas de destrucción masiva, me refiero a IBIC, pero esta gente evidentemente no sabe lo que dice, pero afuera lo creen porque no saben lo que están diciendo. Hay toda una campaña permanente de acusaciones de las cuales el gobierno venezolano tiene también permanentemente que quitárselas de encima. Es un trabajo como limpiar siempre el sucio que está cayendo sobre la casa. Trabajo que nos toca a los venezolanos, pero lo grave es cuando lo hacen los propios venezolanos. Ahí sí la cosa es mucho peor, porque uno entiende los extranjeros que cuidan los intereses de los extranjeros, de su país. Ahora, cuando los venezolanos lo hacen... cuidan los venezolanos que lo están haciendo? Estos mercenarios, porque no tienen otro nombre, ahí yo voy a repetir esta cita que me parece una cita magnífica del libertador San Martín, libertador de Argentina, de las provincias del Río de la Plata en el siglo XIX, el equivalente de Bolívar en Venezuela. Él decía, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro puede hacerla desaparecer. Eso está ocurriendo en Venezuela hoy. Nosotros encontramos a dirigentes políticos de la oposición que están pidiendo una intervención preventiva e inmediata de la comunidad internacional en Venezuela, porque ellos dicen la tiranía de Chávez está a punto de matarnos a todos. Los conozco, Américo Martín es uno de los que quien lo ha dicho. Américo Martín, por cierto, también firmó el decreto de Carmona y ahora quiere ser presidente de la República. Se está lanzando el candidato, él es el candidato de uno de los candidatos. Sin elecciones, porque con elecciones no creo que tenga mucha oportunidad. El punto está en que, fíjense, para que usted vea qué estamos diciendo acá, no estoy exagerando, yo tengo pruebas en la mano cuando quiero hablar de esto. Ya vamos a ir para allá, profesor, que sabemos por dónde viene, y es sobre el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país. Pero antes de pasar ese punto y también de darle paso a las llamadas del pueblo, le queríamos preguntar sobre las declaraciones del subsecretario de Estado adjunto para América Latina, el señor Peter de Chazo, quien se presentó en Venezuela ayer sorpresivamente. Intempestivamente, nadie sabe por qué, y nadie sabe quién lo llamó, él se siente muy preocupado y vino a aclarar quién sabe qué. Ahora, el problema del señor de Chazo es que en este momento hay autoridades en Venezuela que son las encargadas de resolver los problemas venezolanos, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral. Él viene a decir, a darle más peso a los observadores internacionales, pero en Venezuela si queremos defender nuestra soberanía tenemos que confiar en los venezolanos. Por ejemplo, yo estuve escuchando cuando venía para acá al señor Antonio Ledesma diciendo, junto con otros, que no es el único, hay que crear una crisis de gobernabilidad en Venezuela. Se debe renunciar a todos los puestos en la Asamblea Nacional, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el CNE. Le está diciendo a los rectores del CNE, yo no sé quiénes son, que renuncien. Y además, incluso lo está diciendo el señor Fernando Ochoa Antich, exministro de la Defensa. Él lo escribió públicamente en el Universal. Él dice que quien apoye al CNE una decisión en contra es un traidor, porque él dice que a la oposición la única arma que le queda, él lo dice literalmente así, es la creación de una conmoción que ponga en peligro la paz de la República. Dice, solo eso es lo que nos queda. Aquellos que aceptaran una decisión del CNE en contra de la oposición son los traidores. ¿Cuál será esa conmoción, profesor? Es que esto es lo interesante. Porque también se está hablando otra vez del magnicidio, lamentablemente. ¿Cuál es la conmoción? Ellos que lo expliquen. Ellos son los que tienen que explicarlo. Yo no estoy aquí para leer la cabeza a ellos y la mente, pero ellos sí son responsables frente a millones de venezolanos que creen en ellos. Ahora fíjense, yo le pregunto a los venezolanos de la oposición, a quienes respeto, que no a sus líderes, porque los considero que están traicionando a sus propios seguidores. Yo les pregunto a los venezolanos de la oposición, ¿qué piensan ellos de esto? El periódico El Mercurio, que ya dijimos que es un periódico ultraconservador, de ultraderecha, pinochetista, que participó en el golpe contra Allende, es decir, no se le puede acusar de ningún comunista extremista de izquierda, como dicen en Chile, extremista de izquierda, publicó un artículo que se llama Adiós al Tejano Willy, y fue publicado por El Nacional también el domingo pasado. Es un artículo donde habla del embajador en Estados Unidos, que se llama William Brownfield, se llama así el embajador de Estados Unidos en Chile, quien va a ser el próximo embajador de Estados Unidos en Venezuela, y se está pidiendo el placer, es decir, la aprobación del gobierno venezolano para que lo aprueben como el próximo embajador. El señor Shapiro se retira y viene el nuevo embajador, el señor William Brownfield. Hacen una descripción bastante favorable del señor Brownfield, un tejano pequeño, hace mucho ejercicio, habla duro, claro, sabe cómo es el poder, se sabe mover, lo quieren mucho en Chile. Y entonces predice el propio diario El Mercurio, que no lo digo yo,
¿Cuál va a ser la tarea del señor Brownfield? Le dice, tiene experiencia en manejo de crisis. Su tarea en Caracas, según distintos análisis que se hacen en Washington, consistirá en asegurar que se lleve a cabo el referéndum revocatorio del mandato de Chávez y lograr la unidad de la oposición. Eso lo dicen en Chile y en los análisis de Washington, que la tarea del embajador norteamericano Brownfield en Venezuela va a ser lograr la unidad de la oposición, es decir, el nuevo jefe de la oposición. Mire, frente a este avance, frente a esta amenaza, yo prefiero que se quede Shapiro. ¿Se da cuenta? Shapiro, por favor, quédese, porque nos están mandando al nuevo jefe de la oposición, lo dicen desde Chile, esto no lo estoy inventando yo. Entonces, esto es una vergüenza para los propios seguidores de la oposición, que así los ven en el mundo. Esto no es un invento de Chávez. Necesitan que alguien lo organice. Así los ven en el mundo, le mandan al embajador norteamericano para que los una. Y lo dicen en Chile, y así lo va a tener que responder el nuevo embajador norteamericano. Es una vergüenza, ¿se da cuenta? Esto es un patrón. Aquí hay sistematicidad, constancia en el tiempo, regularidad. Esto no es que a alguien se le fue la mano, y se le fue... No, esto es una constante en el comportamiento de hace varios años, de parte de un grupo de venezolanos que perdió conciencia de la nacionalidad. Nos tenemos que ir al corte nuevamente, profesor, y seguimos con esta tremenda deuda, así que no le dejamos nada pendiente, sino que al regreso le damos paso a todas las preguntas que está haciendo el pueblo venezolano para el profesor Samuel Moncada. Enseguida estamos de vuelta con más. Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe con el profesor Samuel Moncada, director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Y ahora sí, las preguntas del pueblo, profesor, y de verdad disculpen, pero hay tantos temas que quisiéramos conversar que le hemos quitado bastante tiempo. Nos comentan, a diferencia del caso de Guatemala, este gobierno no es comunista, solo es digno y defiende a su pueblo. Usted hizo la aclaratoria. Claro, el gobierno de Guatemala tampoco era comunista en aquel momento. Desde Maracay, ¿cómo orientar a la población que está en el proceso? Muchos de nosotros tenemos dinero en bancos americanos. Mucho de ese dinero se utiliza para hacer guerras y conspiraciones contra el país. ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a la gente que ahorra en la banca norteamericana? No, mire, otra vez, nosotros comenzamos y si no tengo ningún problema contra los dólares, ni contra la gente que tiene dólares, ni contra la gente que tiene mucho dinero, lo disfruten. El problema está en que si quieren tener su dinero en banco norteamericano, no estoy diciendo que lo saquen o que lo dejen, es un problema de ustedes y ustedes saben mejor que yo cómo administrar su dinero. Si lo tienen en el banco norteamericano es porque tienen suficiente y saben hacer dinero. El problema mío es, otra vez, no contra Estados Unidos, ni contra el pueblo norteamericano, que tiene una gran tradición democrática. Incluso en este mismo año de campaña electoral sería interesante usar todas estas cosas que estamos discutiendo hoy para que los candidatos que están en la campaña electoral lo manejen y vean cómo es la verdadera política exterior norteamericana hacia países amigos en América Latina y que se entienda que nosotros somos un país democrático, que tenemos grandes relaciones con Estados Unidos, que vienen desde hace mucho tiempo, que van a continuar por mucho tiempo y queremos que sean las mejores. Pero que en este momento hay un sabotaje permanente, porque hay un grupo de fanáticos dentro del Departamento de Estado que ven a Venezuela como si fuera su enemigo y prefieren a un candidato de la oposición. Incluso fíjense, nunca en nuestra historia, desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, se había hecho algo tanto contra los intereses norteamericanos como el paro petrolero. El paro petrolero también afectó a la costa este norteamericana que recibe petróleo de nosotros. Sin embargo, el gobierno norteamericano decía, está bien, quédense tranquilos, porque ellos esperaban que lo que venía era mejor, ¿se dan cuenta? Ese es el punto grave. Nosotros no somos anti-norteamericanos, somos venezolanos y pedimos respeto y respetamos a los Estados Unidos. Nos llaman también desde Cerrilla, profesor, preguntan qué tipo de implicaciones pueden tener la intervención que hiciera hoy el presidente Chávez contra el presidente de Estados Unidos, el presidente George Bush, y si usted piensa que el presidente Chávez puede probar tan grave acusación. Mire, esto es muy importante. El presidente Chávez está declarando en medio de un contexto de hostigamiento permanente, de un crescendo de acusaciones y de presiones por parte del gobierno norteamericano desde hace varios años, pero sobre todo en las últimas semanas cuando se va a decidir el problema de las firmas. El presidente Chávez tiene la responsabilidad de defender la soberanía venezolana porque él es la cabeza del Estado venezolano en este momento. El presidente Chávez también, me imagino que por muchas otras vías, ha intentado lograr algún tipo de acuerdo, de modus vivendi, de modo de vida en paz con el gobierno norteamericano. Pero el gobierno norteamericano, como Theodore Roosevelt en 1900, se siente que es policía del mundo y que tiene derecho a intervenir incluso
incluso ahora decide cuáles son las democracias que le gustan. Antes eran los países dictaduras o democracia, ahora decide cuál es el tipo de democracia que le gusta. Yo creo que hay un momento donde uno tiene que decir públicamente, hay una línea, ¿Y por favor, no la crucen. Y yo creo que este es el momento. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo, y por favor no exageremos, viene una invasión norteamericana, de eso no se trata. Y lo más triste es que no se trata de eso, porque hay suficiente gente dentro de Venezuela para hacer ese trabajo por los norteamericanos. Eso es lo grave que estoy hablando acá. Hay una quinta columna de nacionales que está trabajando contra los intereses venezolanos. Y yo desearía que dentro de la oposición venezolana hubiera gente que también dijera, hasta aquí no. Yo estoy contra Chávez, pero yo no estoy contra el pueblo venezolano. Yo estoy contra Chávez, contra el chavismo, pero no estoy en contra de Venezuela. Eso tiene que decirlo gente de la oposición, eso es muy importante, porque yo no estoy diciendo toda la oposición es apátrida, pero sí creo que hay gente que no tiene límites ni escrúpulos. Es más, Vanessa, con esto de los financiamientos, que además es el público, por supuesto que hay un financiamiento secreto, no seamos ingenuos. Ese financiamiento secreto no lo sabremos sino dentro de 30 años, quizá no lo sabremos nunca. Pero es que hay gente que convirtió el conflicto en Venezuela en un modo de vida. Son parásitos del conflicto de Venezuela. Le interesa que esto continúe y se expanda para que le den más dinero. Es como en Colombia, hay gente que en Colombia le interesa la guerra. Viven de la guerra. Bueno, que hay mucha gente que vive de este conflicto. La gente que vive de los pobres. Y eso es muy grave. Vive del conflicto y la división de los venezolanos porque recibe dinero y financiamiento de afuera. Y la gente, todos los venezolanos tenemos que identificarlos y ponerle un paraguas a esto. Más llamadas, profesor, desde Maracaibo. Le piden un correo electrónico en el cual le puedan escribir, comunicarse con usted. Bueno, se vaya. El problema es un poco complicado. SR Moncada A y después @heteron.net. Pero simplemente se llena todos los días y tengo que vaciarlo todos los días. Yo voy a tener que buscar otro realmente, otra vía más fácil de comunicación. Desde San Martín, ¿qué organismo internacional controla la política internacional del gobierno norteamericano hacia el mundo? No hay. Los organismos mundiales como la Organización de Naciones Unidas, o regionales como la Organización de Estados Americanos, o regionales de Estados Unidos como la Organización de los Países del Pacífico, o la OTAN, Organización de los Países del Tratado del Atlántico Norte, hay un derecho internacional que supuestamente debe ser cumplido por todos los países, pero Estados Unidos tiene una tradición de excepcionalismo, se llama eso en la historia norteamericana, es decir, que ellos son distintos y que ellos no cumplen lo que cumple el resto de la gente. Por ejemplo, los Estados Unidos no aceptan, y eso en los países de América Latina en los últimos meses se han visto forzados a firmar tratados con Estados Unidos donde se prohíbe o le dan excepciones a los soldados norteamericanos para que si violan derechos humanos o cometen crímenes o atrocidades de guerra, no puedan ser juzgados por el Tribunal Internacional de la Haya. Los Estados Unidos no quieren que ninguno de sus soldados sean juzgados por tribunales internacionales, que la mayoría de los países del mundo sí han aceptado ese tribunal como un tribunal internacional. ¿Cuál es el punto central acá? Que los Estados Unidos dicen, hay una ley para ustedes, que es una ley distinta a la de nosotros. El punto central es que es importante que los Estados Unidos sepan que tienen demasiado poder en el mundo y que ese poder sin contención moral y sin contención jurídica es un peligro. Profesor, más preguntas y el tiempo se nos está terminando. Nuestro coordinador nos está haciendo señas. Daniel Rodríguez desde Bellomonte le pedía un comentario sobre el caso de Costa Rica y Carlos Ortega, y usted respondió. Y está pidiendo también dónde se consigue el libro sobre las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Bueno, este libro lo compré en Estados Unidos realmente. No se consigue en inglés, no sé si se consigue en Venezuela, creo que no. En todo caso usted lo podría prestar, o alguna fotocopia. Fotocopia, por favor. Desde el Estado Vargas, Blas Espinosa, se podría confirmar la presencia norteamericana cuando el presidente Chávez estaba en la Orchila. Bueno, hay varios datos que es importante confirmarlos y discutirlos. Hay datos acerca de barcos de guerra en la costa, fuera del territorio marítimo venezolano, que están interceptando comunicaciones. Hay rumores acerca de helicópteros norteamericanos en el aeropuerto de Maiquetía esa misma noche. Rumores. Claro, el problema está, hay por señales de radar que identificaron aviones norteamericanos. Un avión con siglas norteamericanas estaba en la isla tratando de llevarse al presidente Chávez a otro lado. Hay indicios, pero el punto central acá es que cuando se da un golpe de este modo se hace como en las películas esta de Misión Imposible, de modo más subrepticio posible, con que deje menos pistas posible. Y además ellos triunfaron, porque es un punto importante, el golpe triunfó, al gobierno lo derrocaron.
pero duró un día. Y ahí fue su gran problema, que supimos luego, porque si ellos hubieran triunfado, nada de esto lo estuviéramos discutiendo hoy. Lo llaman desde la Florida, Lionel. ¿Qué opinión le merece Linarrón, los Tupamaros, Carapaica? Y si usted condena la violencia de estos grupos, como ha condenado a los militares de Altamira y el Bloque Democrático, y si está dispuesto a debatir con un historiador de la oposición, lo dice la persona que nos llama como el profesor Elías Pino Iturrieta. Es muy importante que hagan esa pregunta, porque yo sí creo que la violencia no es un derecho de nadie. Yo aquí no sé si tendré problemas, no importa, en este caso yo lo digo con toda la claridad de conciencia. Nadie puede abrogarse la violencia como un derecho, como instrumento en un país democrático. Nadie. Ni los Carapaica, ni Linarrón, ni la ultraderecha venezolana, ni los que están llamando como el señor aquí que dice, es un problema de vida o muerte esta firma. Bueno, ¿la muerte de quién? La muerte mía, la muerte de mis hijos, la muerte de mi familia. ¿Quién es el señor Julio Borges para hablar de la muerte que no sea de la de él solo si él se quiere suicidar? Ese es su problema. Pero del resto los venezolanos no. O sea, lo que estoy diciendo yo es que hay gente aquí que tiene la boca demasiado suelta, no tiene restricciones. Sobre todo cuando hablan de la muerte de otros. Por supuesto, incluso hay ancianos que sin ninguna restricción acerca de su moralidad mandan a los jóvenes a que se maten, vayan ustedes primero, todos a marchar. Un señor de 80, 90 años, es un momento, usted ya vivió, estos tienen la vida por delante, cuide de la vida del resto de los venezolanos, que puede ser su familia. Y lo digo otra vez para que no crean que me estoy escapando. No estoy de acuerdo con la violencia de ningún grupo armado. El Estado venezolano, si quiere garantizar la paz, es que el control de las armas la tiene la fuerza del orden público bajo la Constitución. Más llamadas desde los teques, cómo abordar para instruir a la población de los liceos que se le está inculcando valores antinacionales. Le deja un número telefónico para hacerle la consulta. Freddy desde Guarenas, si podría explicar el interés de Estados Unidos sobre Haití y si podría dar un voto de censura a través de los medios alternativos sobre las declaraciones que diera el cantante Alejandro Sanz. Bueno, sobre Haití, que me interesa más que lo del cantante. Lo de Haití es importante por esto, porque los Estados Unidos han usado en los últimos 3 años, y lo he escuchado yo en distintas escenas internacionales, que en América Latina hay 2 problemas, Haití y Venezuela. Haití y Venezuela. Repetidamente, cuando hablan de Venezuela, lo juntan con Haití y viceversa. Y entonces, reventó Bolivia, por ejemplo. Ay, ahí no había problema. Está reventando Perú ahora mismo. Está reventando Ecuador, pero para Estados Unidos los grandes problemas son 3. Cuba, que es viejo, Haití y Venezuela. Ahora, lo que nosotros entendíamos era que en Haití y en toda América Latina había que defender la democracia. Estados Unidos se le está olvidando eso hoy en Haití. Espero que no se lo olvide en el caso de Venezuela. Y la última son felicitaciones que le envían desde Valencia y una reflexión. Nosotros debemos de medir muy bien nuestra posición con respecto a Estados Unidos, el rechazo a la actitud del gobierno estadounidense y no contra el pueblo estadounidense. Ya por último, que estamos pasadísimos de tiempo, profesor, solamente le comentaríamos que en todas las historias terribles que nos ha contado de las intervenciones norteamericanas en América Latina, el final probablemente fue muy triste porque fue la ocupación de gobiernos estadounidenses. En el caso venezolano, y vale siempre hacer la aclaratoria, hubo un 11 de abril, pero hubo un 13 de abril también. Ciertamente. Y yo creo que aquí lo que hay que transmitir es un mensaje de serenidad al pueblo venezolano. Aquí no estamos para alarmarnos, yo no estoy esperando ninguna invasión de nadie. Aquí lo que estamos esperando es el respeto primero de nosotros a nosotros mismos. La dignidad consiste en el respeto a nosotros mismos. Primero nos respetamos nosotros mismos y así logramos que nos respeten en el mundo. Pero si tenemos venezolanos que no entienden eso, poco nos respetarán afuera. Serenidad por los próximos días que van a ser difíciles. Vamos a tener gente especulando otra vez con nuestras vidas y con nuestro futuro, pero determinación para defender la democracia y la libertad en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor, y siempre bienvenido a Venezolana de Televisión y a este espacio. Conversábamos con el profesor Samuel Moncada, historiador y director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Ya con esto terminamos nuestro programa Contragolpe por la noche de hoy. Agradecemos, como siempre, a todo el equipo técnico, el equipo de producción y el equipo de protocolo, pues este esfuerzo que llega a ustedes es producto justamente de un trabajo en equipo. Y también les agradecemos a todas y todos ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Muy buenas noches, un excelente día mañana y continúen en compañía de Venezolana de Televisión.
y que habían viajado a Washington. El agregado militar venezolano en Washington, Enrique Medina Gómez, era uno de los jefes del golpe. La propia embajadora de aquel momento, Donna Reinach, había dicho que mejor no se reunieran tanto con los jefes del golpe porque era demasiado evidente. El señor Carmona, el señor Ortega viajaron a Estados Unidos a pedir luz verde, y eso lo dicen los propios norteamericanos. Profesor Moncada, volviendo a 1948, la denuncia que hiciera el derrocado presidente Rómulo Gallego, ¿en algún momento se investigó? El presidente Truman, que era el presidente de Estados Unidos en aquel momento, se vio forzado a declarar públicamente que eso era que le dio disculpas al presidente Gallego, pero le dijo que estaba equivocado, que no era cierto. Pero todo el mundo sabe que era inexplicable la presencia del agregado militar norteamericano en el centro de operaciones de un golpe. Buscando las entradas para una corrida de toros. Buscando las entradas para una corrida de toros. Profesor, ¿y posteriormente? Claro, el punto está en que ha habido alianzas, pero fíjense, yo lo que digo es, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ha habido financiamiento directo, lo dice la propia prensa norteamericana, a los militares que participaron en el golpe, estoy hablando del almirante Molina Tamayo, la presencia de oficiales norteamericanos en la comandancia general del ejército en el momento del golpe. La reacción de los altos funcionarios del Departamento de Estado, Colin Powell, Condoleezza Rice, durante el golpe, echándole la culpa al presidente Chávez. También la reacción de el embajador norteamericano en la OEA, que no quería que se reconociera al embajador Valero, que todavía sigue siendo el embajador venezolano en la OEA, como el embajador venezolano en la OEA. Decía, no, usted ya no es, usted está tumbado. Hay algunos venezolanos incluso que se reunieron con, funcionarios que cambiaron el nombre, mandaron cartas a Venezuela al señor Carmona, y ya lo llamaban República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, sino le quitaron Bolivariana, y decía República de Venezuela, informando conversaciones con altos funcionarios norteamericanos, diciendo que la transición, que había sido traumática, tenía que hacerse del modo pacífico que pareciera dentro de los marcos constitucionales. Es decir, los Estados Unidos no condenaron el golpe, es un punto importante, y estaban financiando a los señores que participaron en el golpe, a esa famosa sociedad civil, la estaban financiando previa al golpe. Señores como Carlos Ortega de la CTV estaba recibiendo dinero del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, a través del Fondo Nacional para la Democracia, hacia la CTV antes del golpe. Tenemos que irnos al corte, profesor, y antes de volver al tema venezolano y a lo que está pasando ahora vinculado con la denuncia que hiciera el presidente de la República, quisiéramos también pasar revista a las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, Estados Unidos, no, del gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos en otros países latinoamericanos, para tratar de establecer una relación de por qué Venezuela ahora pareciera ser el blanco, según las denuncias, en este caso del jefe del Estado. Nos vamos al corte, ya volvemos. Amigas y amigos, seguimos con más de Contragolpe. Les recordamos que estamos conversando con el profesor Samuel Moncada, director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, antes de ir al corte le preguntábamos sobre las intervenciones de gobiernos de Estados Unidos en gobiernos de América Latina. ¿Cuáles son las que usted resaltaría? Sí. ¿Sobre cuáles haría énfasis? Sí, Vanessa, además que hiciste una aclaratoria que me parece pertinente resaltar, que es que nosotros aquí no estamos haciendo antiyanquismo barato, no estamos diciendo todos los gringos son malos, somos antinorteamericanos. El pueblo norteamericano es un gran pueblo, es la primera potencia del mundo, nosotros no tenemos conflicto con ellos. El gobierno norteamericano, cuya política exterior hacia América Latina ha sido secuestrada por un grupo especial, un lobby especial de electores en Florida, que son los cubanos de Miami, se ha planteado un conflicto con un gobierno y con un país democrático como es Venezuela, y esa es la crisis que estamos viviendo en este momento. Nuestro problema no es con los Estados Unidos, nuestro problema es con la política del actual presidente Bush, quien ha delegado su política exterior, en particular hacia América Latina, en un grupo de fanáticos, como son Otto Reich, Roger Noriega y todo ese tipo de gente. ¿Por qué dice que son fanáticos, profesor? Son fanáticos porque es Manuel Antonio Matos, de la propia oligarquía caraqueña, banquero, y que junto con otros generales recibió dinero del exterior para derrocar al gobierno. Ellos fracasaron y fueron derrotados por Cipriano Castro. Cuando Cipriano Castro se enteró de los detalles de ese financiamiento extranjero, lo anunció al mundo. Y lo que hizo el resto del mundo fue decir, bueno, que este señor era una especie de loco. Cipriano Castro. Sí. Y que fue tildado de loco. Eso, claro, y todas las caricaturas de los periódicos importantes del mundo lo pintaban como un mono y ponían a Venezuela como si fuera un estado forajido. Fue terrible. Incluso... pero entonces no es nuevo, profesor. No, por eso es que digo, es bueno saber que hay en el pasado esto.
Aquí hay un libro que yo quiero que todos vean, porque yo quiero que inventen, yo no creo que crean que estoy inventando. Este libro es de la profesora Judith Ewell, una profesora norteamericana, y se llama Venezuela y los Estados Unidos, que es una historia de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos en el siglo XX. En la página, muy importante para que vean la cita de dónde la estoy sacando, en la página 103, la profesora Ewell cita cómo los Estados Unidos ya estaban hartos, porque vino el bloqueo de 1903, las potencias extranjeras bloquearon nuestras costas y saquearon las aduanas. Que fue el centenario que se conmemoró el año pasado. Exactamente, otros venezolanos actuando como invasores extranjeros, bloqueando nuestras costas con los barcos petroleros. Una vergüenza para Venezuela que en la misma época que se cumplieron 100 años de ese bloqueo extranjero, actuaron como un ejército invasor otros venezolanos. Bueno, en este libro, la profesora Ewell dice, por ejemplo, que en 1904 los Estados Unidos, ya cansados de la actitud de Castro, planearon una invasión. Y hablaron con lo que el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos en aquella época decía la mejor clase de gente de Venezuela. ¿Quiénes eran la mejor clase? Exactamente, la mejor clase de gente en Venezuela. Para ellos, por supuesto. Este funcionario era la élite caraqueña, los grandes comerciantes. Y el señor Enrique Bulton le había dicho que la gente como ellos estaba esperando que Estados Unidos llegara a Venezuela y invadiera y que resolviera ese problema de Castro. Eso es lo que ellos estaban esperando. ¿A quién se le parece ahora, profesor? Bueno, es que ese es el problema. Hay gente como Carlos Dorado que escribió en la Nación, en Universal, la soberanía nacional y de la dignidad nacional, y no se vendían. Otro punto interesante es que esto fue en 1921 es la de Arévalo Cedeño contra Gómez, ¿no? Posteriormente ha habido otros ejemplos, por ejemplo, en 1948 con el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos. El mismo Rómulo Gallegos denunció en Cuba, una vez que salió al exilio, que había, junto con los militares que dieron el golpe, el agregado militar norteamericano, un famoso coronel Adams, que estaba presente en la dirección de las operaciones y que lo vieron. Ese coronel Adams, la excusa que dio era que él estuvo presente en el golpe porque él estaba buscando unas entradas para una corrida de toros. Y él después se le dio la condecoración de la Orden del Libertador y luego desapareció, incluso años después, estamos hablando de los años 70, 80, algunos historiadores venezolanos lo buscaron en Virginia, en su casa, para que echara el cuento de cómo él había participado en el golpe y él nunca habló de nada. Murió con la boca cerrada. Yo no sé sinceramente si está muerto o no, pero nunca habló. Es interesante porque se parece al teniente coronel Rogers y al otro teniente coronel que no recuerdo su nombre, pero había dos oficiales norteamericanos en la comandancia del ejército en el 11 de abril y el 12 de abril, cuando derrocaron al presidente Chávez y cuando pusieron al dictador Carmona. Estas presencias son esa presencia, casuales. claro, yo no creo que hayan dicho que estaban buscando una entrada por una corrida de toros, teniente coronel Rogers, pero nunca pudieron explicar su presencia en el pleno centro de comando de un golpe de Estado. Ahora bien, la presencia norteamericana en el golpe de abril, que es cuando se reanuda la violencia contra un país democrático, que es el punto importante de todo esto, hay un artículo, por ejemplo, de la revista The Nation, que dice, por ejemplo, y el Washington Post también, gran periódico norteamericano, también lo afirma, que el vicealmirante o contraalmirante Carlos Molina Tamayo, uno de los líderes del golpe, había recibido $100.000 y había sido contactado por el Instituto Internacional Republicano previo al golpe. También todo el mundo sabe, él mismo dice que había tenido contactos con un funcionario de la embajada norteamericana. Hace unos meses, cuando la invasión, año pasado, cuando la invasión Irán-Irak, que él soñaba con los tanques norteamericanos subiendo por la autopista de Caracas-La Guaira, o la señora Ángela Sago, que no me canso de repetirlo, es bueno que nunca se olvide, que ella decía que era preferible un ejército invasor en Venezuela antes que el presidente Chávez gobernando Venezuela. Pero bueno, estos señores planearon, aquí está, el capitán Frank Power de los Estados Unidos había planeado un plan de invasión y querían invadir Venezuela para tomar, y querían poner un gobierno precisamente de la élite caraqueña, porque decía que no era conveniente un gobierno directo como el que tiene Estados Unidos hoy en Irak, por ejemplo. No era conveniente porque necesitaba más de 25.000 hombres para sostenerlo y que estaban listos para invadir. No invadieron. ¿Por qué no invadieron? La profesora Ewell, ¿qué lo frenó? ¿Qué frenó la invasión? La opinión pública norteamericana, que ya no le creía a la política imperialista de Theodore Roosevelt, pensando que estaba defendiendo algún principio, sino que estaba prácticamente defendiendo los intereses de compañías internas norteamericanas contra otras compañías norteamericanas. El problema principista de imponer la paz en el mundo no funcionó. Ahora, en 1908, cuando Gómez derroca a Cipriano Castro, en los puertos venezolanos había barcos militares norteamericanos protegiendo el golpe de Estado de Gómez. Hay
durante el gobierno de Gómez, incluso los caudillos venezolanos, muchos de ellos fueron tentados por funcionarios norteamericanos para hacer levantamientos contra Gómez a cambio de riqueza petrolera para esas compañías norteamericanas. Un caudillo importante antigomecista, el general Arévalo Cedeño, en su libro El libro de mis luchas, que es un libro de sus memorias, él dice cómo un doctor Herradora de Honduras y un coronel del ejército norteamericano le ofrecieron armas para luchar contra Gómez, solo a cambio de que, firmando un documento, que le iban a entregar petróleo a sus compañías una vez que ganaran el poder en Venezuela. Y él mismo responde diciendo en una carta que era muy cómodo para los señores como Herradora vender repúblicas centroamericanas, pero que ellos, como buenos hijos de Bolívar, sabían conservar y defender la gloria de la herencia de nuestro libertador. Es decir, algunos sí tenían conciencia de la soberanía.